claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios. Que fuera de mí si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa. Es la preciosa sangre que corrió en el calvario de tu cuerpo para darnos la solución. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo y un privilegio expresarles también mi saludo y estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes siempre un estudio más acerca de los dones del ministerio. Nosotros estábamos viendo la semana pasada, ya recuerdan este dibujito, y veíamos aquí justamente el dedo pulgar, el dedo del apóstol, el índice, el que da orientación al pueblo del Señor, que es el profeta o predicador. Luego estuvimos viendo la semana anterior acerca del evangelista, que es el dedo mayor, es el que alcanza los inalcanzables para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa el dedo anular, que tiene que ver con el ministerio del pastor, y que es el dedo donde siempre nos colocamos, por supuesto, el aro matrimonial. Así que el pastor está pues casado con la iglesia, ¿no? Él la conoce, sabe de sus defectos y aún así ama a la iglesia del Señor, pero conoce de sus cualidades, conoce de las cosas maravillosas que tiene la iglesia de Jesucristo, y él está siempre tratando de seguir adelante, motivándoles, animándoles, cuidándoles y siguiendo la labor a través de esta función que es justamente el pastorado. Así que nuevamente volvemos a Efesios 4, versículo 11, donde nos señala: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y ahora ya el dedo anular, que es el pastor. La palabra pastor
es usada unas 15 veces en el Nuevo Testamento y es el trabajo más reconocido y el más amplio justamente en el ministerio de la cristiandad en el día de hoy. La palabra pastor es usada siempre en referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el mejor ejemplo de un verdadero pastor, por supuesto. Él es llamado el príncipe de los pastores o el gran pastor de todas las ovejas que somos todos, por supuesto, nosotros. Y de esta manera, los pastores podemos decir que son muy necesarios justamente en la iglesia del Señor. Cuando los creyentes comenzaron a juntarse en un lugar de la localidad o en grupos o asambleas en tiempos novotestamentarios, ellos necesitaban de alguien que los protegiera, de alguien que los cuidara con amor, de alguien que les diera justamente el alimento necesario para seguir viviendo. Entonces nace justamente esta posición del pastor. Nuestro Señor Jesucristo tenía pues una amplia visión con respecto a lo que era el ministerio del pastor, y él alcanza a visorar, por supuesto, lo que es tener la compasión por la multitud, ¿no? Él señala en una oportunidad porque eran como ovejas que no tenían pastor. Las ovejas sin pastor siempre se esparcen y se pierden, ¿no? Vemos esto en los grupos que no tienen un pastor allí designado, llamado por justamente nuestro Señor Jesucristo. Y este ministerio, por supuesto, no es itinerante, no requiere de viajes, así que tiene menos viajes. Y la persona que haya recibido el llamado para pastorear un rebaño, más o menos permanecerá siempre en la localidad donde está ese rebaño, ¿no? Así que es interesante. ¿Por qué? Porque el pastor necesita vigilar justamente ese rebaño. Jesús, que es el gran pastor, Él es la cabeza, todo se centraliza, por supuesto, en Él. La cabeza administra, la responsabilidad de administrar justamente la iglesia se centraliza en el cargo justamente del pastor. Y el cargo del pastor no se menciona en 1 Corintios 12:28, pero sí se encuentra justamente la palabra administrada. Y creo que esto es una responsabilidad del pastor y que se encuentra en esta lista de los dones del ministerio que Dios puso justamente en la iglesia. Me estoy refiriendo a Efesios 4, versículo 11, ¿no? Es bíblico, hay una pregunta aquí, ¿es bíblico que la iglesia sea dirigida por una junta de diáconos o de ancianos? Fíjense, en los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia estaba en su época infantil, en cuanto a su desarrollo, por supuesto, y las iglesias eran dirigidas justamente por los ancianos de la iglesia, hasta que los ministerios comenzaron después, por supuesto, a desarrollarse. Los únicos ministros que había en la iglesia eran los apóstoles, y como la preparación requería en verdad de tiempo, entonces ellos establecían algunos de los ancianos, porque normalmente las personas de edad son más maduras mentalmente, y los ponían al cuidado justamente del rebaño. Pero la traducción de la palabra griega anciano significa persona de edad. Los ancianos eran gente de edad adecuados para tomar un cargo de posición y responsabilidad. Pero esta situación ya no existe en nuestros tiempos, ¿no? Ya no existe en el día de hoy. Han ocurrido problemas cuando algunos han dicho, pues queremos una iglesia nuevo testamentaria, regresemos a los hechos de los apóstoles, y entonces han establecido ancianos en la iglesia para dirigirla. Si bien es cierto de que debemos siempre regresar a esa experiencia maravillosa de los hechos de los apóstoles, la misma experiencia que ellos tuvieron podemos tenerlos también nosotros hoy. Administramos la iglesia igual como se administraba la iglesia primitiva, estaríamos regresando nosotros al desarrollo infantil de la cristiandad. Así que esto no debería ocurrir en ese sentido. El Nuevo Testamento claramente nos revela que el plan de Dios es que la iglesia crezca, y por eso Dios estableció los ministerios
y estableció las diferentes funciones en su iglesia. Por eso es que nos habla justamente aquí Efesios 4, versículo 11, acerca de esto, ¿no? Él mismo constituyó todos estos ministerios para provecho justamente de la iglesia y para su crecimiento de todas las congregaciones, ¿no? Los ancianos de hoy son establecidos por el hombre, pero no tienen muchas veces un llamado de Dios. No saben nada de la función generalmente de un pastor, porque no tienen un llamado, no están ungidos y por lo tanto lo único que tienen es solamente la edad, ¿no? El escoger ancianos para que cuiden muchas veces el rebaño, ya que incluso cuando hay un pastor, los ancianos van a tomar pues el control, ¿no? Y eso no es bíblico, ¿no? No es bíblico con respecto a eso. Después de la palabra anciano había un título muy elevado también que se llamaba obispo, que venía del episcopos, es la palabra griega para traducir la palabra obispo y significa un guía, esa es la posición oficial, ¿no? Que nosotros podemos ver justamente ahora también. Pablo usó la palabra obispo en su amonestación a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20, verso 28. Ahora bien, para apacentar justamente la iglesia justamente del Señor, dichos ancianos tenían que ser maestros. No podían haber sido solamente personas de edad cuidando el rebaño sin ningún ministerio. Por eso sabemos que algunos de los ancianos que fueron puestos para dirigir en esa oportunidad crecieron hasta tener ellos un ministerio propio y Dios los transformó en ministros, ¿no? Lo vemos en 1 de Timoteo 5, verso 17. La iglesia que vemos allí en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 17, estaba saliendo del estado infantil, del estado de la niñez, y los ancianos escogidos para cuidar el rebaño se habían desarrollado pues como predicadores y también no solamente como predicadores, sino también como maestros, y podían llenar el cargo justamente del pastor, ocupándose de la palabra y por supuesto de seguir llevando la sana doctrina. Pero con el paso del tiempo llegó el día en que ya no eran necesarios los ancianos sin dones del ministerio, ¿no? El pastor por naturaleza nos señala en su función clara y precisa es que apacienta las ovejas. El cuadro formado es la de un pastor con su rebaño. Y esto es claro, el pastor no se levanta por la mañana diciendo voy a reunir pues a las ovejas líderes allí para ver y le voy a preguntar qué alimento, qué clase de alimento quieren, ¿no? Qué es lo que quieren que les predique, en otras palabras. No tienen que hacer esto para apacentarlos. Es el pastor quien pastorea el rebaño. Él conoce el camino, conoce a las ovejas y sabe él qué es lo que verdaderamente tiene que dar a su iglesia o a cada uno de los miembros, en este caso de la iglesia justamente del Señor. Así que él sabe y conoce y puede hacerlo de esa manera. La función del obispado es la función del pastor y los requisitos para el obispo son las mismas para el pastor que encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Es el deber del rebaño el mantener al pastor, pero el pastor no debe servir por el dinero mal ganado, ¿no? Su motivo debe ser servir a Dios y a las almas, con todo su amor, con todo su esfuerzo, ¿no? Dios por eso ha provisto un equipo sobrenatural para el pastor, ¿no? Y el pastor debe estar equipado siempre con las armas sobrenaturales. Los dones del Espíritu pueden manifestarse en cada miembro del cuerpo de Cristo, pero también estamos convencidos que dichos dones son armas espirituales para aquellos que tienen funciones en el ministerio. Y todo pastor va a tener una dotación para poder cumplir con el ministerio, lo que nosotros le llamamos aquí este ministerio de 5. Lo encontramos en Efesios 4, versículo 11. ¿Por qué? Porque siempre un pastor va a hacer un poquito de cada una de estas funciones ministeriales, ¿no? Por un lado va a estar también
tratando siempre de sembrar iglesias, de aperturar nuevas obras, y ahí va a ser la función justamente del apóstol. Pero siempre también va a tener justamente que predicar la palabra del Señor, dotado muchas veces sobre todo de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, ¿no? Por supuesto, también hará la obra de evangelista. Y además, pues, apacentará a las ovejas, le dará el alimento necesario para su crecimiento y las educará, ¿no? Que es la función última que vamos a ver la próxima semana, y que es el ministerio del maestro. Pero el pastor hará también este ministerio, por lo menos un poco, de siempre estar enseñando la palabra bendita del Señor. Pero la característica más sobresaliente de un pastor es su corazón de pastor. Siempre se ha hecho mención justamente a esto, ¿no? Así que eso es significativo. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Es que el corazón de pastor es un don dado solamente por el Señor. Aquellos que aman a las almas, que son realmente fieles al rebaño, incluso cuando algunas veces eso significa privarse de algo. Se necesita pues de un corazón de pastor para amar, para alimentar, para capacitar, para cuidar justamente el rebaño del Señor. Tenemos otras características de un pastor ejemplar en la vida del apóstol Pablo, en la primera carta que él escribe a la Tesalónica, primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 20, ¿no? Y que muchos lo han bosquejado justamente de esta manera. Por ejemplo, de los versículos 1 al 6 del capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, vemos el coraje y la sinceridad del pastor. De los versículos 7 al 10, la ternura del pastor, el gran amor del pastor, ¿no? Como una persona que ama y cuida, y justamente, ¿no? Pero también del versículo 11 al 18 notamos la rectitud y la seriedad justamente del pastor. Y versículos 19 y 20, la esperanza, ¿no? Del pastor. Un bosquejo allí para tenerlo también en cuenta. Pero el mejor ejemplo que tenemos de un pastor es nuestro mismo Señor Jesucristo. Recordemos lo que él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Lo que mencionó en Juan capítulo 10, versículo 11. Y esto es, por supuesto, una gran verdad. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Sigamos amando a nuestros pastores, sigamos orando también por ellos, y para que ellos sean de provecho siempre también, por supuesto, para nuestras vidas. Que Dios les fortalezca, que Dios les bendiga, y tengan un buen descanso en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.